¿Tienes humedad en casa? Es un problema bastante común y perjudicial tanto para el hogar y lo más importante para nuestra salud. En este vídeo te explico los tipos de humedad que existen y cómo quitar la humedad de tu vivienda. Vamos a ello. Pues hola a todos, soy Gudo y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo solucionar el problema de humedad en una casa. La humedad trae sus consecuencias como por ejemplo problemas estéticos en las paredes, haciendo caer y saltar el yeso y la pintura. Incluso se crea moho manchando la pared de color negro. También afecta a la salud, provocando y agravando alergias, como sinusitis, asma, cefaleas, reuma, malos olores e incluso tener humedad en casa favorece la presencia de termitas y ácaros. Otro problema muy común es que al tener humedad provoca la sensación de tener frío, escalofríos, la ropa y las sábanas, incluso el colchón, el sofá, están húmedos. E inconscientemente tenemos la calefacción más elevada provocando un aumento de un 20 o un 30% en la factura. El contenido de la casa se deteriora perjudicando muebles, puertas, ventanas, parquet, aparatos eléctricos, la ropa y también es peligroso con los enchufes, provocando cortocircuito, estropeando las conexiones eléctricas, oxidándolas y provocar mal contacto. Así que sabiendo todo lo que provoca la humedad es importante eliminarla y poder vivir en un entorno sano y seguro. Para empezar, tenemos que saber qué tipo de humedad tenemos, ya que hay varios tipos de humedad y cada uno de ellos tiene sus soluciones. Tenemos la humedad de infiltración accidental. Este tipo de humedad es muy común y se localiza porque el agua entra por una ventana mal sellada o tenemos el techo mal y tenemos goteras. En este tipo de humedad la solución es fácil y sencilla, solo tenemos que buscar por dónde entra el agua y arreglar la parte afectada. Si es una ventana, haciendo juntas nuevas de sellado. Y si por el contrario es una gotera que tenemos en el techo, tendremos que buscarla dicha gotera y sellar la zona afectada. También podemos tener un desagüe pluvial roto o embozado, y este empapa nuestra pared. La solución es reparar el tubo roto o desembozarlo para que el agua siga fluyendo por el desagüe y no desborde. Hay muchos productos para arreglar este tipo de humedades. Y dejaré en la descripción de este vídeo unos productos que van muy bien para poder reparar este tipo de humedades. Por otra parte, y aquí empieza la parte más complicada, es la humedad por condensación. Esta humedad es complicada ya que es una humedad que está flotando y no se ve, pero sí podemos observar que nuestra ropa, incluso la cama o sofá, están húmedos. Las ventanas están con gotas de agua y tenemos escalofríos, etc. Esta humedad la podemos localizar y saber que está en nuestro hogar con un higrómetro. Por aquí arriba te dejaré un vídeo sobre qué es un higrómetro y su importancia. Esta humedad por condensación es provocada por varios motivos. Uno de ellos son las construcciones de las casas modernas, cuya finalidad es aislar la casa para el confort nuestro, con ventanas de aluminio para que no entre aire frío de la calle, etc. Al estar la casa estancada, todo lo que hacemos en ella, como respirar, cocinar, lavar y ducharnos, se queda estancado en casa. Muchas veces no vale con ventilar un rato nuestro hogar. Así que la mejor solución a este problema es tener una ventilación forzada, y para ello tenemos unas máquinas especiales que se encargan de ello. Instalar una máquina de ventilación forzada tiene un coste elevado y engorroso, pero sin duda alguna es la mejor opción. Aunque de todas maneras hay otros modos que te explico a continuación. La humedad por condensación también se puede solucionar con un deshumidificador, que es un aparato que se dedica a hacer una recirculación de aire atrapando la humedad en vapor en sus disipadores y van a parar a un depósito o incluso a un desagüe directamente. Los aires acondicionados también tienen la opción de secado, el modo dry, pero en invierno es un poco engorroso ya que expulsa aire frío. Por otro lado, la humedad por condensación también puede ser provocada por otro motivo, un motivo más complicado y difícil de saber o encontrar. Aquí arriba te dejaré un vídeo de cómo solucioné la humedad por condensación en mi hogar. Y el motivo que puede ocurrir es tener poco aislamiento en las paredes que dan al exterior. De esta forma, si la pared no está bien aislada, lo que provoca es que el calor de dentro de la casa con el contacto de esta pared fina o poco aislada con el frío de la calle hace que el choque térmico genere la dichosa humedad por condensación. Pero resumidamente, tendremos que aislar mejor esa pared, ya sea haciendo un pequeño trasdosado con fibras o si podemos hacerlo por fuera de la casa, es decir, en la pared exterior, colocando una placa XPS y rebozándola. De esta manera aislaremos el frío del exterior y el cambio térmico con el calor de tu casa no provoca un fuerte choque térmico. De esta manera evitaremos el problema. También tenemos otro tipo de humedad, que es la humedad por capilaridad. Este tipo de humedad se forma porque las paredes de nuestra casa absorben el agua y sube. Normalmente esta agua empapa la pared y acaba entrando en casa, desde el suelo hacia arriba, y no sobrepasa el metro de altura normalmente. Este tipo de humedad por capilaridad normalmente aparece en las paredes maestras, que son las que aguantan el peso de la casa y están empotradas en el suelo.
Y si tenemos el suelo que está muy húmedo, la pared absorbe el agua atravesando el muro. Esta es la humedad más laboriosa de solucionar, ya que es muy recomendable hacer obra con productos que no dejan pasar el agua, y de esta manera frenar dicha absorción en el muro. También existe la posibilidad de hacer unos taladros y colocar unas resinas epoxi, para evitar que la pared absorba la humedad. La resina epoxi es impermeable y evita que el agua empape en el muro, solucionando el problema. Muchas de las soluciones, como repicar un poco y hacer un rebozado antihumedad o incluso pinturas antihumedad, no es una buena solución, ya que lo único que hacen es tapar el problema, por un tiempo, ya que la humedad sigue ahí detrás y tarde o temprano vuelve a salir, y el problema, aunque esté tapado, el muro sigue empapado de agua. Hacer una doble pared de pladur es otra solución que no recomiendo demasiado, ya que solo tapas el problema a la vista del usuario, ya que la humedad sigue estando ahí detrás y puede incluso ser peligroso por el desgaste del material como tochos o el cemento. Incluso puede aparecer moho y puedes estar respirando las partículas del moho. El moho es peligroso para nuestra salud, ya que al respirarlo va a nuestros pulmones, y en nuestros pulmones pueden vivir ya que es una parte húmeda que tenemos en nuestro cuerpo. Para quitar el moho de las paredes para sanearlas es recomendable el uso de mascarillas y guantes, y es muy importante no rascarlo, ya que al rascarlo las esporas vuelan por el aire pudiendo respirarlas. Así que la mejor manera de quitar el moho, recomiendo empapar un trapo con lejía y empapar la pared sin rascar. Simplemente empapar con un trapo y en pocos minutos el moho desaparece, ya que es un ser vivo y con la lejía acabamos matándolo. Existen unas pastillas que absorben la humedad. Estas no son muy eficaces en sitios donde hay mucha, así que estas pastillas solo recomiendo usarlas en sitios cerrados como armarios, canapés, etc. Mucha gente piensa que poniendo la calefacción más alta para secar la pared o que evapore dicha humedad es una solución. Pero en verdad es un error. Lo que haremos al subir la calefacción es evaporar un poco el agua y transformándola en vapor, y conlleva tener un ambiente húmedo y se llama humedad por condensación. Para que quede claro, para saber lo que es la humedad por condensación, por ejemplo, cuando te duchas con agua muy caliente y queda todo el baño con una neblina de vapor, eso es la humedad por condensación. Y esto es todo. Si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios. Si te ha servido de ayuda este vídeo, no olvides en suscribirte y darle un like. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!